postura. El juez escribano tratará temas de gran importancia legal para la Iglesia frente a la defensa de nuestros principios y valores ante los gobiernos. Señor, te adoramos y te damos gracias, porque todo lo que respira en este lugar alaba y glorifica tu nombre. Hoy tu iglesia te adora y te bendice y te decimos santo, 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 Jehová de los ejércitos. Este lugar está lleno de tu gloria, Dios. Extiende tus manos sobre Puerto Rico en esta hora. Rompe cadenas, rompe ligaduras de muerte. Pudre todo yugo opresor. Yo te pido que sea la vida hablándole a la muerte, la luz que extingue toda tiniebla. Trae cordura sobre las autoridades de esta tierra, Dios. Rompe toda ligadura del infierno en esta hora. Cubre la niñez con ángeles de guerra. Guárdalos del mal, del ojo perverso, de la mente enferma, de la mano criminal, Dios. Mire ese departamento de educación, Padre amado. Tala, barre, destruye todo aquello que quiera poner en riesgo la niñez. Expón, Señor amado, a la luz de tu palabra poderosa, toda la oscuridad de este pueblo. Como una añadidura, yo te suplico, Dios, que mires esta tierra y te apiades, Dios del cielo. Reparte misericordia sobre esta tierra, sobre cada hogar, cada familia. Mira a los enfermos, Dios. Visítalos en esta hora. Sánalos para tu gloria. Y si alguien no te conoce, yo te pido que esta hora sea hora de salvación. Se ha hecho este milagro, se ha hecho este milagro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Yo quisiera comenzar haciendo una pregunta. ¿Puede ser el amor pecaminoso? ¿Se debe aceptar el matrimonio homosexual? ¿Existe base bíblica que sostenga eso? ¿Por qué no es aceptado en el cuerpo de Cristo la relación fornicaria, adúltera, lésbica y homosexual? La palabra dice que fuimos creados por Dios para amar, porque Dios es amor. Tenemos, vaya a Génesis capítulo 1, versos 26, 27 por ahí. Porque si Dios es amor, y Génesis capítulo 1, verso 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos, y no pierda de vista ese plural, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes y todos los reptiles. De modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y luego Dios los bendijo y les dijo, multiplíquense. De entrada les quiero decir que la voluntad de Dios para la vivencia de la sexualidad humana se expresa bien claro desde el principio. Dios lo hizo varón y Dios lo hizo, no hizo otra cosa. Si alguien tiene dudas, se va a su casa, se va al baño, se desnuda, se mira y lo que usted tiene es lo que Dios le dio. Usted no puede ser otra cosa que lo que Dios le dio. Entonces yo me pregunto si la sexualidad en este tiempo la va a determinar un estudio de Alfred Kinsey, o los estudios de Sigmund Freud, o la opinión del juez Kennedy en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Usted tiene que escoger quién determina eso en su vida. A mí me gusta mucho el diálogo que Cristo tuvo con Nicodemo, porque en Juan capítulo 3, cuando este abogado va donde Cristo, yo quiero que usted sepa que Nicodemo no solamente era abogado, era miembro de un tribunal supremo, el Tribunal Supremo de Israel. Y él ve algo en este rabino que es diferente a lo que él ha visto, y él dice, deja mirar a él, y va de noche. Y empieza a hacerle preguntas. Y me gusta mucho que Jesús, hablando con Nicodemo, le dice, Nicodemo, el problema tuyo es que tú lo que dominas son los textos de la tierra. Y hay una revelación profética que tú has recibido a través del tiempo, pero no le prestas mucha atención. Y Cristo le dice, yo del cielo he venido. O sea que si Jesús es el maestro, si Jesús es el que nos revela las verdades de Dios, yo tengo que tomar de esa conversación esta verdad de que Él desciende del cielo para darnos las cosas celestiales. Ahora la pregunta es, ¿qué dijo Jesús sobre la sexualidad humana? Yo no estoy hablando de la opinión de Pablo, o de Pedro, o la escuela juanina, o todas esas cosas que los teólogos dicen. ¿Qué dijo nuestro Señor y Salvador? ¿Qué dice el que está sentado a la diestra del trono de Dios? ¿Qué dice aquel que era desde antes, que está desde el Génesis, que Colosenses dice, todo fue creado por medio de Él y para Él? ¿Cuál es la opinión de Jesús sobre la sexualidad? Y le invito a que vaya un momento a Mateo capítulo 19, porque en Mateo capítulo 19... yo tengo una lección de estas actualizada en términos de lenguaje, pero usted conoce la versión que usted tiene. Lo tiene en Mateo capítulo 19, versos del 3 al 9, dice de la siguiente manera. Varios fariseos
en una entrevista trataron de hacerlo caer en la trampa de decir algo que luego ellos pudieran usar contra él. ¿Apruebas el divorcio?, le preguntaron. ¿Y ustedes?, contesta Jesús, ¿no leen las Escrituras?, les respondió. En ellas está escrito que desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer, y que el hombre debe abandonar al padre y a la madre para unirse a su esposa. Los dos serán uno, no dos, y ningún hombre debe separar lo que Dios juntó. Entonces, ¿por qué dice Moisés que uno puede romper los lazos matrimoniales con su esposa siempre y cuando le dé una carta de divorcio?, le preguntaron. Y él le respondió, Moisés se vio obligado a reglamentar el divorcio por la dureza y la perversidad de su pueblo, pero Dios nunca ha querido que sea así. En la versión de ustedes dice, mas al principio no fue así. Es más, les digo que si alguno se divorcia de su esposa, a no ser en los casos en que ésta le haya sido infiel, comete adulterio si se casa con otra. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio, y lo dejo ahí. No vengo a hablar de divorcio, pero si yo voy a la palabra, Deuteronomio me dice que Dios le permitió carta de divorcio, mas al principio no fue así. Ahora, ¿cuál es la intención de Dios? Que Jesús es consistente y se las presenta a ellos. Que Dios hizo al varón, Dios hizo a la hembra, para que esposo y esposa se unan y sean una sola ¿qué? O sea que desde la óptica de Dios, desde el principio del texto, esto es varón y hembra. Qué interesante, porque cuando yo voy a Génesis, de hecho, entonces yo debo entender que el fundamento de la dignidad del ser humano es que si Dios me dio de su imagen y semejanza, vivir en dignidad es vivir como Dios dice. Usted está aquí, usted está atendiendo lo que yo le estoy diciendo. O sea que vivir en dignidad es vivir conforme a como Dios te creó. Vivir en dignidad es hacer las cosas como Dios las ha establecido. Eso es ser digno. Miren, todas las constituciones que hablan de la dignidad del ser humano, todas las constituciones de los pueblos, dicen el ser humano tiene dignidad. Y el Estado reconoce que tú tienes dignidad. O sea, el gobierno no te da dignidad. El gobierno choca contigo y dice, tú tienes dignidad y yo como gobierno tengo una camisa de fuerza que tengo que respetar tu dignidad. Por lo tanto, alguien más grande que tú y que el gobierno te la dio. Amén. O sea, el gobierno ve que tú tienes dignidad y dice, yo tengo que respetar esa dignidad. Dice, la dignidad del ser humano es inviolable. Y ahí empiezan a decir un montón de conceptos muy buenos, como que todos son iguales ante la ley, aunque unos son más iguales que otros. Dependiendo quién sea el borracho que esté guiando el carro, es el resultado del caso. Ahora puedo hablar libremente. Entonces, cuando usted va a Colosenses capítulo 1, vaya a Colosenses capítulo 1 y verso 10, y estoy en la introducción de esto para poder entrar en lo legal, vemos que andar en dignidad, dice esa epístola, andéis como es digno del Señor. Yo vivo en dignidad cuando yo ando conforme a la imagen y semejanza del Dios que me creó. Y cuando yo voy a ese texto dice, mira, andar como es digno del Señor es agradándole en todo. Tienes que agradar a Dios. Número 2, tienes que llevar fruto. Si no estás dando fruto, es posible que no estés conectado a Dios. Y lo otro que te dice el texto es creciendo en el conocimiento de Él, o sea, creciendo en la relación con Dios. Así que, desde entrada, si yo tengo dignidad es porque Dios me la dio. Y Dios me la dio porque es conforme a su imagen y semejanza. Y si Dios me hizo como me hizo, Dios no se equivoca. Eso de que yo soy un hombre y soy una mujer por dentro, plantea que Dios se equivocó cuando me hizo. Porque si me gustan los machos, algún problema tengo. Amén. Y usted escucha eso en el dominio público y se lo han creído. Y los medios de comunicación le han dado mucho énfasis a esto de aquel atleta olímpico Bruce Jenner, que hizo un cambio ahora, y los medios de comunicación se han encargado de exponerlo y de elevarlo a nivel de celebridad mundial. Ya no se llama Bruce, ahora se llama Kailin. Fue un héroe olímpico. Y no importa que sus genes sean masculinos y que sus hormonas sean masculinas, que su cuerpo sea fuerte como el de un hombre, se sentía mujer y mutiló su cuerpo para tratar de hacerlo. Para algunos los sentimientos son más importantes que la verdad y la realidad. La imagen que se exalta en estas revistas ahora es que es una mujer.
para lograr ese cuerpo como se ve ahora mismo, necesitó dosis constantes de hormonas femeninas. Hoy en día se le recomienda a la mujer que usa estrógeno que lo use hasta los 60 años. Usualmente 10 años después que le cesa la menstruación. Después de esta edad los efectos secundarios de las hormonas aumentan. Bruce Jenner tiene 65 años y necesita altas dosis para contrarrestar el efecto de los genes masculinos que tiene cada célula de su cuerpo. Tendrá que enfrentar las consecuencias, como son los derrames cerebrales, la alta presión, los coágulos en las piernas y las embolias en el pulmón. Necesitó cirugía plástica facial, tiene que haber tenido unos momentos de mucho dolor y hay áreas en su cara que no tienen sensación. Sus senos son de silicona, nunca amamantaron un niño y tiene mucho menos riesgo que una mujer normal de padecer cáncer de seno porque no tiene seno. Sus caderas y nalgas son de silicona, no tiene matriz, nunca podrá ser madre, que es la experiencia exclusiva de una mujer. Si tiene una vagina artificial, la entrada de la misma no dilata y tampoco lubrica. Y se puede romper por una relación fuerte y brusca. Para mantenerla abierta necesita un dilatador. Si le dejaron la próstata para mantener la respuesta sensual, podría padecer de cáncer de próstata. La pregunta es: ¿a qué mujer le da cáncer de próstata? Si tiene como pareja un hombre mayor de 50 años, a ambos le podía dar cáncer de próstata. Qué interesante compartir el mismo cáncer. Lo más importante es que nunca podrá ver la vida como una mujer. No la puede ver como una mujer porque su cerebro es el cerebro de un hombre. El cerebro de un hombre es diferente al de la mujer. Lo peor es que la insatisfacción profunda que él siente hacia sí mismo no se resuelve con la cirugía. El bisturí no resuelve los problemas psicológicos. La incidencia de uso de medicina psiquiátrica, de hospitalizaciones psiquiátricas y de suicidios en transexuales que se operan es tan alta o más alta de los que no se operan. Y ni hablar de los conflictos que crean en su familia. Esto lo escribe el doctor César Vázquez Muñiz. Estamos hablando de una realidad. Usted se puede parar en un espejo y decir: yo me puedo parar en un espejo, soy mujer, soy mujer, soy mujer, yo me creo mujer. Uso la ley que aprobó el gobierno en el año 2013 que dice que puedo tener una orientación sexual, una ley laboral, pero no voy a poder menstruar. Puedo decir que soy mujer, soy mujer, soy mujer, pero nunca podré parir un niño. Y eso es uno de los problemas que están ocurriendo en medio de este tiempo. La expresión bíblica sobre el tema de la sexualidad, hermanos, es tajante. La Biblia no es tolerante, no es abierta, no es inclusiva, ni busca consenso en las conductas sexuales. Su Biblia debe tener Levítico 18, Levítico 19 y Levítico 20. Y ahí hay un pasaje bien claro que dice: no te echarás con varón como con mujer. Eso es una sentencia de Dios. Y todos los otros textos que ahí mismo te explican: ni con tu hermana, ni con tu mamá, ni con tu cuñada. Y por ahí te da una lista de gente con la que no se puede sostener relaciones sexuales. Todas las cuales en este tiempo se quieren aprobar como un proyecto de ley que presentó el Senado de Puerto Rico hace un tiempo atrás, tratando de legalizar el incesto. Tratando de legalizar el uso de niños. Tratando de legalizar el bestialismo. Porque eso viene de una escuela que la vamos a ver ya mismito. Así que cuando yo voy a la palabra, cuidado con estas interpretaciones de los falsos maestros. Y por ahí hay gente que tiene mucho título, han presidido instituciones, son vendedores de libro profesional, se pasan viajando a Israel y al Medio Oriente y todo ese sitio por ahí dando congresos y todo ese tipo de cosas, pero tienen una teología enferma. Están bajo la escuela del género. Y la escuela del género lo que plantea, y es el trasfondo de todo esto, es que tú puedes tener un cuerpo biológico, que tu cuerpo es biología, pero que tu género es conducta. Y tu conducta no está amarrada a tu biología física. Por lo tanto, tú puedes tener una inclinación, un deseo, una preferencia y llevar la conducta, y la sociedad no te lo puede prohibir, porque esa prohibición de la sociedad es un tabú social. Y es un abuso de la mayoría contra la minoría. Y tiene que haber tolerancia, y tiene que haber apertura, y tiene que haber consenso, y tiene que haber inclusividad. Esa es la teoría de género. Y bajo esa teoría de género, yo recuerdo que una vez le dieron un congreso a jueces en Puerto Rico, jueces de familia. Yo estaba en ese congreso. Y trajeron a un doctor de la Universidad de Puerto Rico, un experto en género, a explicar eso mismo. Mire, bajo la teoría de género, el sexo es la biología del cuerpo, el género es la conducta. Usted puede escoger su conducta porque su conducta no está amarrada a su biología. Así que usted puede preferir, desear y practicar lo que usted quiera, porque esa biología no la amarra a usted y la sociedad no lo puede criticar a usted porque usted tiene una libertad sexual para actuar. Yo recuerdo que el hombre dijo eso. Cuando él dijo eso, yo levanto la mano y digo: doctor, para tener claro su planteamiento,
Usted me quiere decir a mí que bajo la teoría de género, ahora le llaman perspectiva, bajo esta teoría de género, mi cuerpo es la biología, es biológico, esta es mi biología y ese es mi sexo biológico. Me dice, sí. Digo, doctor, el género es la conducta que yo escoja tener. Y me dice, sí, doctor. Y la conducta que yo escoja tener y quiera practicar no está amarrada a mi cuerpo humano. Y me dijo, perfecto, juez, usted lo ha entendido. Y digo, doctor, y si yo quiero practicar lo que yo quiero, la sociedad no me lo puede prohibir porque es un tabú social y es un abuso de la mayoría contra la minoría. Y me dijo, juez, usted lo ha entendido perfectamente. Digo, doctor, pues aunque soy varón y tengo este cuerpo de adulto, puedo usar un animal, porque como mi biología no amarra mi conducta, yo veo una yegua y por ahí es que. Y el hombre le empiezan a temblar los papeles y me dice, oh, no, 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 eso es una exageración. Y digo, no, 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 doctor, el no suyo es un tabú social, me gustan las yeguas. Los jueces no se atrevieron a reírse así como ustedes, se quedaron serios. Recuerdo que una jueza me habla por el gama y me dice, oye, le has dado duro. Y yo digo que no he terminado con él. Digo, doctor, siguiendo su teoría de perspectiva de género o ideología de género, como se llamaba entonces, aunque soy varón y adulto, me puedo aparear sexualmente a un niño. Porque como mi biología no amarra mi conducta, puedo usar un niño. Ahí se hizo un silencio. Recuerdo que uno de los jueces me dice, oye, le has dado duro. Es que no he terminado con él. Le digo, doctor, el problema de su teoría de género es que cuando uno se olvida de la naturaleza humana, uno pasa a ser un animal. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Porque hay gente que dice, oh, lo que pasa es que ustedes son fundamentalistas religiosos. Atienda acá, por favor, atienda acá. Es que ustedes son fundamentalistas religiosos. El problema de ustedes es que son fanáticos y todo es por la Biblia. Bueno, yo tengo que usar la Biblia porque sécase la hierba, marchítase la flor. ¿La palabra de Dios qué? Romanos 1, búsquese Romanos 1 en su Biblia y usted va a ver en los primeros versos del 21 en adelante, te dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Y por ahí empiezan los problemas de nosotros. Que cuando una persona, un pueblo no le da gloria a Dios, cuando un pueblo no es agradecido del Dios que hizo los cielos y la tierra, comienza una progresión peligrosa en la mente del ser humano. ¿Cómo dice Romanos capítulo 1? Se envanecen en sus, y su necio corazón es ¿qué? En un lenguaje bien de nosotros acá, cuando yo me desconecto de Dios, que me envanezco en el razonamiento y el corazón se entenebrece, es que me pongo bruto e insensible. No me importa hacerte sufrir. Creo que puedo ser igual a Dios, pero el problema es que no termina ahí. Cuando usted sigue, métase en el verso 24, ¿qué dice en el verso 24? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te olvidas de Dios, ¿qué pasa con lo que tú tienes por dentro? La concupiscencia, ¿en qué? Empieza a comerte. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? La inmundicia del corazón empieza a crecer y te lleva al verso 26. ¿Qué dice el verso 26? Pierdes la vergüenza. Pues aún las mujeres dejan el uso natural para meterse en el que es contra naturaleza. Si usted tiene duda de algún pasaje crudo contra el lesbianismo en las escrituras, ahí lo tiene. Está en el libro de Romanos. La mujer que deja su uso natural. ¿Y por qué usted dice eso? Bueno, porque en el próximo versículo dice, y de igual manera los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, ¿qué? Machos con machos. El que es mujeriego, 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 termina con otro macho. Eso es lo que dice ese texto. Pero el problema es que eso no termina ahí. ¿Qué dice el verso 28? Después que pierden la vergüenza, Dios deja que tú vivas las consecuencias de lo que tú estás haciendo. El texto le llama, lo entrega a mente reprobada. Esa es la locura. Cuando tú te distancias de Dios, tú estás loco de verdad. ¿Y cuál es el catálogo de conductas que dice ahí? Léalo. Necios, desleales, desobedientes a los padres. Y ahí está el catálogo de conductas sexuales que plantea la perversión del ser humano. Pero si eso no es suficiente para usted, el Nuevo Testamento confronta las prácticas helenísticas de la fornicación, el adulterio, el lesbianismo y la homosexualidad, que son consecuencias del apartarse de Dios. Y fíjese que menciono todas las conductas, porque hay gente que cree que esto es prohibición es nada más para los homosexuales. No, 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 para los mujeriegos también. Amén. Ahora, ¿qué dice Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 y 10? En Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 y 10 hay una sentencia fuerte de Dios. Porque en ese texto usted puede apreciar que ya estamos hablando del reino de los cielos. Quiénes entran y quiénes no entran. Y si usted mira bien ese texto, vamos a buscarlo aquí porque es necesario
que se ha leído, dice, en esta versión dice, no saben que los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Sépanlo bien. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los homosexuales, los pervertidos sexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los calumniadores y los estafadores no tendrán parte, ¿dónde? En el reino de Dios. Pero mira la buena noticia del verso 11, dice, varios de ustedes merecían antes estos calificativos, pero ya el Señor les lavó sus pecados, los santificó y los justificó en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, Pablo afirma que Dios te puede sacar de ahí. Y eso le da, escuche bien, una óptica a la iglesia. Porque uno de los señalamientos que le están haciendo a la iglesia es que nosotros rechazamos a la gente que tienen estas conductas y nosotros no lo rechazamos. La iglesia predica contra el cigarrillo, pero ama al fumador. La iglesia predicamos contra el alcohol, pero amamos al borracho. Y predicamos contra la gente, contra las prácticas de aquellas personas que tienen estas prácticas contra el pecado, pero amamos al pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo que unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Bien, hasta ahí, esto es un resumen por las escrituras panorámico de qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús cuando habló del matrimonio y cuando habló del divorcio? Y fue bien claro y bien categórico que el hombre deja de ser un mamás boy para unirse a su mujer. ¿Estamos bien? De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué hizo? Dígalo duro, ¿qué hizo? No le dio una chamaquita adolescente para que la termine de criar. Le dio una mujer de verdad. ¿Dónde están las mujeres aquí? Las mujeres casadas, ¿dónde están? ¿Verdad que cuando tú le hablas a tu esposo, lo dejas alegre o lo dejas enfogonado? Cuando Dios vio al hombre solo, le hizo ayuda idónea. Y esta parte la tengo que tocar porque la opinión del juez Kennedy entra en unos elementos del matrimonio que él saca de contexto. Cuando yo voy a la poderosa palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios me dice que cuando Dios hace al hombre, lo primero que le dé es trabajo antes de darle mujer. O sea que el vago no es de Dios. Y después que el hombre está trabajando de sol a sol en el huerto de Edén, dice la escritura, Dios se le aparece. Y está Dios ahí con él, la presencia de Dios está con él y Dios lo mira y le dice, no es bueno que estés solo. O sea, yo me quedo pensando y digo, wow, si ya en el trabajo el hombre tiene trabajo y Dios le dice que está solo, significa que el hombre con sus amigos y con sus compañeros de trabajo está solo. Tus amigos no llenan tu soledad. Entonces, Dios entra en un proceso con él y lo envía por toda la creación y le pone nombre a los animales. Miren Génesis capítulo 2, versos por ahí 20, 21, que dice que el hombre le pone nombre a todos los animales y termina el texto diciendo, mas para Adán, ¿qué? ¿No se halló qué? Eso es una palabra directa con contra el bestialismo. El hombre no puede tener el extinguir su soledad con un animal. Amén. Eso de que el perro es el mejor amigo del hombre, eso no es bíblico. El hombre sigue solo con su perro. Puedes tener un zoológico en tu casa y tú estás solo. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios establece un proceso para llenar la soledad del hombre y Dios le mete las manos. Y dice el texto que le arranca una costilla. Y que de esa costilla, Dios ¿qué? Hace una. ¿Quién hace mujer a la mujer? Dios. No es ningún hombre. Amén. Entonces dice el texto que la conecta al hombre. Eso está en Génesis. Yo le leí Mateo y en el libro de Efesios vuelve y lo repite 3 veces la poderosa palabra del Señor que dice, por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo le tengo una noticia al juez Kennedy del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Si usted ve un documental de National Geographic, Discovery Channel, gente que jamás ha visto una Biblia, en las tribus más remotas del planeta, y gente que está en misiones aquí lo sabe, esa gente se casan los hombres con las mujeres y no conocen la Biblia. Y usted ve que las mujeres de la tribu agarran a la jovencita y la meten en un ritual. Y allá le hacen un traje y le pintan el cuerpo. Y el hombre se lo llevan allá, los de la tribu, y lo meten allá y le hacen un proceso en la jungla por allá y lo traen. Y hay boda, y hay cena, y hay danza, y hay celebración, y hay luna de miel, y hay indiecito también. Y nunca han visto una Biblia. ¿Por qué? Porque están hechos a imagen y semejanza del que los creó. Así que esto no es un issue de cultura, esto es una cuestión
mundial, universal. Pero ahora, ¿qué problema nosotros tenemos? Que a través del tiempo, yo quiero que usted sepa que las leyes tienen un fundamento. El derecho, por ejemplo, atiende la realidad de una población. Por eso es que se dice que el derecho, dicen los abogados, tiene que ser positivo. Es positivo porque atiende un problema. Número dos, materializa una idea que se eleva valorativamente. Por eso es que el derecho es normativo. Ese valor va por encima de todo y establece una norma. Número tres, debe tener un carácter de convivencia humana. Por lo tanto, el derecho es social, positivo, normativo y social porque toca a la sociedad. Y el último punto es que es de carácter general porque pretende darle igualdad a todo el mundo. Esos son los 4 elementos de una ley. Por eso es que tienen que haber leyes. Las leyes no son relativas. Y se ha metido una corriente de pensamiento en el dominio público que dice que no debe haber moral que sostenga una ley porque la moral proviene de conceptos religiosos. Y la primera vez que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se atrevió a decir eso no fue en este caso. Lo hizo en el 2003 con otro caso, que es el caso que está abriendo las puertas a que los demonios del abismo salgan para acá en este tiempo. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque en la opinión del Tribunal Supremo del viernes pasado, el Tribunal Supremo toca el issue de los matrimonios. Y yo descubrí en este research que 30 estados habían prohibido, habían puesto en su constitución una definición del matrimonio, poniendo que es entre un hombre y una mujer. 30 estados, para que puedan poner eso en su constitución. La población de ese estado hace un voto. La gente va a las urnas y vota. Amén. 4 estados no lo permitieron. 30 a favor del matrimonio como es y 4 en contra. Y los otros 16 estados que no tenían eso en su constitución tenían leyes que lo prohibían. Pero ¿qué ha sucedido? Que ha habido un cambio peligroso en este tiempo y mire qué cosa interesante. Estados Unidos, usted sabe, y lo digo con respeto, va a otra nación, la bombardea, le arresta a su presidente, se lo entrega a las autoridades, le limpian el pescuezo, ese es Saddam Hussein. Porque Estados Unidos fue a Irak a poner el criterio de la democracia. Porque el nuevo Dios de este tiempo es la democracia. Y eso se ha metido en tantos sitios que hasta en la familia le quieren meter democracia. Imagínate, lleva ahí a votación que tus hijos se quieran bañar o no se quieran bañar. Así que esa nación ahora, que lo lleva todo a las urnas y en la votación, de momento decide un grupo de jueces del Tribunal Supremo, y escuche bien esta palabra, nótela, el que esté tomando nota, ya no estamos en la época de la democracia en cuanto a valores se refiere, sino que estamos hablando de la época de la juristocracia. Juristocracia es que un juez decide cuál debe ser la voluntad de una nación. Por eso es que yo estoy orando para que sus hijos estudien y se preparen y se capaciten. Uno de los errores grandes de la iglesia fue decir que no estudien porque Cristo viene mañana. Mire, yo los mando a estudiar y si Cristo viene que los saque del salón de clase. Entonces, este tribunal emite una sentencia el viernes pasado donde empieza a hablar de cómo definir el matrimonio. Y tienen un problema, porque es una institución milenaria. Y como es una institución milenaria, no pudieron usar una herramienta que usan. Escúchela bien, esa herramienta se llama revisionismo. Revisionismo es cuando yo me meto a la historia y la borro para tratar de justificar los errores del presente. Pero eso no la pudieron usar porque es tan gráfica y tan abundante la prueba que hay a favor del matrimonio que ellos no se atrevieron a hacer eso. Ellos lo que hicieron fue hablar de que decir, mira, lo que pasa es que esto es un asunto cultural y empezaron a hablar de la cultura, que las culturas cambian, que la gente empieza a ser tolerante, que la gente empieza a ser inclusiva y empieza a hablar del desarrollo político y que ese desarrollo político cambia la realidad. Y mire cómo le cambia la mente a los pueblos y preste mucha atención con esto. Establecen diálogos en congresos, en universidades, en programas de radio. Se van al Senado y a la Cámara y presentan un proyecto aberrante para formar una discusión. Y con esa discusión empieza a cambiar el lenguaje. Y cuando cambia el lenguaje la gente se enreda. Les voy a dar un ejemplo. Una cosa es que te digan a ti que tú eres un promiscuo porque tú tienes relaciones sexuales con este y con el otro. Y otra cosa es que te digan que tú estás activo sexualmente. Activo sexualmente suena hasta atleta. Te dicen eso y tú te sientes hasta en tenis. Cuando empezaron a tener unos congresos a Puerto Rico sobre legalizar la prostitución, han traído congresos de eso a Puerto Rico. ¿Usted sabe cómo le llaman? Trabajadoras del sexo. Pues ya no eres una prostituta, ahora eres una trabajadora del sexo y por lo tanto eso suena a hora de entrada, hora de salida, plan médico. A eso es a lo que suena.
Tú cambias el lenguaje y la gente empieza a perder la peligrosidad de lo que hay detrás. Se desestabiliza la sociedad que se fundaba en un orden moral. Mire, los crímenes más grandes ocurren en los salones de clase, cuando tú le inyectas una idea a una persona. Porque lo que tú piensas te lleva a lo que tú haces. Y lo que tú haces empieza a determinar un carácter. Y una vez tú tienes un carácter, ya tú tienes un destino. Una de las maneras en que esto empezó a ocurrir así, yo recuerdo cuando ser adicto a droga, uno era un tecato. Un tecato. ¿Tú te acuerdas de eso? Es un bandido. Pero de momento entró una corriente nueva y dice, no es un tecato y un bandido, está enfermo. Oh, espérate, ahora la cosa es diferente si está enfermo. Porque si está enfermo, el Estado te tiene que dar las medicinas. Y todo el mundo estamos prejuiciados. Porque si el vecino tiene un hijo adicto, es un bandido. Pero si el tuyo es el adicto, está enfermo. Pero eso no termina ahí. Escuche bien esto. Algunos grupos académicos se ocupan afamosamente en entrar en otra etapa de este cambio de lenguaje. Le llaman intimidad intergeneracional. En el año 2003, en una asamblea de la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos en San Francisco, California, 2 psiquiatras presentaron un documento para empezar a promover el que se bajen las conductas sexuales a los 10 años. Le llaman sexo neutral. Hay un movimiento en los Estados Unidos que se llama NAMBLA, National Men and Boy Love Association. La inmensa mayoría de ellos que están detrás de esto son grupos homosexuales, lésbicos y pederastas, que lo que plantean es que se bajen los consentimientos para normalizar esas prácticas sexuales. ¿Qué hicieron en el año 1994? Mire, el manual diagnóstico, diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales, en cuanto a pedofilia se refiere, escuche bien lo que dice, que ya no es necesariamente en sí mismo un indicio de desorden psicológico. Que para el que trastee un niño esté con un desorden psicológico, tiene que cumplir con un requisito, es que la persona que acosa al menor esté ansioso a causa de sus actos y que esa ansiedad lo lleve a deteriorar su trabajo o sus relaciones sociales. O sea que si el trasteador se siente bien, no tiene un desorden mental. Y ese pequeño cambio se lo pusieron en el año 94. Y después en el año 98, un estudio que publicó esta Asociación de Psicología Norteamericana defendía que el abuso sexual de niños no les causa daño a esto, no le causa desórdenes emocionales, no le causa problemas psicológicos, usualmente cuando llegan a ser adultos. Y yo le quiero decir a ustedes que esos son embustes, porque ahora que han logrado unos conquistas en la escalera, la batalla que nosotros vamos a tener que librar es para defender la niñez. La meta de estos movimientos son los niños. El problema no es el matrimonio. De hecho, la inmensa mayoría de ellos no se van a casar. Igual que los heterosexuales, que muchos no se casan. Y no se casan porque no se les afecta la pensión del ejército, por ejemplo. Los embustes que meten en los programas para tener un apartamento, que si ponen al chillo ahí el amante en la composición familiar, pues se les afecta la fórmula. En los cupones pasa lo mismo. Y mucha de esta gente no va a tener este tipo de formalidad. Así que cuando usted va viendo que usted le cambia el lenguaje, el comportamiento humano que es acompañado a eso cambia la percepción de la gente. Es bien interesante que una sociedad que rechaza reconocer y sancionar negativamente actos desviados que nuestro sentido común nos dice que lo son, es una sociedad que ha perdido la capacidad para enfrentarse al mal. ¿Por qué le traigo esto? Porque el Tribunal Supremo en la página 33 de su opinión dice que el asunto es cultural, que ni el desarrollo político pueden cambiar esa realidad. Y cuando tú haces un congreso de esto, donde tú lanzas un tema, empieza a generar opinión. Y de principio la población como que reacciona. Pero años después ya ese lenguaje está ahí. Y el lenguaje la gente lo empieza a usar y se empezaron a meter en los púlpitos. Y empezaron a hablar desde el púlpito de las iglesias de familias tradicionales y familias no tradicionales. Y empezaron con el nosotros y nosotras. Y entonces ese lenguaje empezó a erosionar. Viene subiendo una generación que no sabe unas diferencias. Viene subiendo una generación que no conoce los fundamentos de la sexualidad. Yo he visto jóvenes que no saben dónde la Biblia prohíbe unas cosas. No saben que la Biblia habla mucho de sexualidad en Levítico 18, 19, 20. Cuando vamos a Proverbios capítulo 5, Proverbios capítulo 6, Proverbios capítulo 7. Cuando voy a Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 7, Primera de Corintios capítulo 5.
Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, todos esos textos hablan mucho de sexualidad. Y cuando yo estoy mirando esto, ¿qué pasa con este desarrollo? Bueno, pues que esta teoría de género empezó a llegar a congresos como universidades, lo copió alguien en la legislatura, lo puso en una ley y aprobaron una ley que tiene que ver con la orientación sexual. Y esa ley dice que tú determinas tu propia orientación y que una persona puede decir, por ejemplo, de acuerdo a esa ley de identidad sexual, que hoy yo soy hombre y digo, es que yo me siento mujer y soy mujer. Y con el permiso voy para el baño de las mujeres. Y ahora hay un problema en Puerto Rico con esto, con muchos patronos que tienen un problema con los baños. Yo quiero que usted sepa eso, el departamento del trabajo se ha vuelto loco dando esos talleres y yo no sé qué van a hacer cuando un listo diga soy mujer. Y el tipo se mete al baño de las mujeres y estando en el baño de las mujeres dice soy lesbiana. El que lea entienda. Del desarrollo a las universidades, de las universidades a la legislatura, de la legislatura a los tribunales, de los tribunales a los medios de comunicación, de los medios de comunicación al comercio, del comercio al púlpito. Cuando un ministro, un pastor, y uno de los grandes problemas de este tiempo es que el púlpito no está cumpliendo su función. Escuche bien, siempre que ustedes ven que el mensaje de la palabra va dirigido a sacarle el dinero a la gente, va a haber un problema. Y cuando el púlpito no está claro, el pueblo se desenfrena. Y Puerto Rico está desenfrenado en gran parte gracias a lo que ocurre en los púlpitos. Por eso me gustan las advertencias proféticas. Sofonías dice, hay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. Cuando una ciudad tiene esas características, dice el verso 2 de Sofonías 3, es que hay un daño moral, hay un daño mental, hay un daño físico. ¿Por qué? Porque no escuchan la palabra, no reciben el consejo, no confían en Dios y no se acercan a Dios. Y toda esa erosión alcanza entonces a los tribunales. ¿Y cuál ha sido la guerra? Bueno, la guerra empezó, yo creo que de una manera bien terrible para el caso de nosotros y de Estados Unidos en el año 2003. En el año 2003, el Tribunal Supremo resolvió un caso que se llama Lawrence versus Texas, 2003. Ahí fue que abrieron la puerta del abismo. Y le voy a explicar por qué. Mire qué sencillo es. Lawrence versus Texas es un caso donde el Tribunal Supremo dice que dos seres humanos en la intimidad de su alcoba pueden practicar lo que ellos quieran practicar y que el Estado no tiene poder para entrar a esa intimidad para prohibirle lo que están practicando. Eso es lo que resuelve ese caso. Y para poder hacer eso, o sea, los tribunales interpretan la ley. Y al interpretar la ley, tienen que mirar lo que dice la ley, lo que dice el caso que se trae ante su presencia. Y en ese año 2003 establecieron ese principio. Y ese principio es peligroso porque ¿quiénes son cualesquiera dos personas? ¿Quién puede ser cualesquiera dos personas que estén en la intimidad de su alcoba? Ah, pero ese caso dijo algo más. En ese caso, el Tribunal Supremo dice, sí, cualesquiera dos personas, ¿verdad? Esto alimenta el individualismo. Pero está diciendo que cualesquiera dos personas, excepto menores de edad. Menores de edad y gente que esté incapacitada. Y eso está bien. Tú dices, bueno, pues ahora yo entiendo por qué la lucha contra los niños. Porque quieren quitar la excepción de los niños. ¿Y cómo la van a quitar? Bajando la edad, la mayoría de edad. Ahora mismo hay un proyecto en Puerto Rico, la mayoría de edad son 21 años. Y existe una figura que se llama emancipación. Usted puede emancipar a un menor de 18 años y hacerlo adulto como si tuviera 21 años mediante ese mecanismo de emancipación. O sea, existe una regla para tú hacer adulto a los de 18 años. Pero eso no se usa mucho porque no todos los de 18 años cualifican. No todos tienen la madurez. Pero ahora la legislatura quiere convertir la excepción en regla general. Que todos los de 18 años sean mayores de edad. Ah, pero tiene que haber emancipación y la ponen a los 16. El brinco generacional es grande. Porque entonces tenemos un serio problema. Creas la posibilidad de que menores de 16 años comiencen a ser mayores. Ahora yo entiendo por qué el proyecto del Senado de Puerto Rico, de Eduardo Batia, presentando que la enmienda al delito de incesto, por ejemplo, pues se permitiera en personas mayores de 16 años, porque va en línea con esto. Voy bajando la edad y niños que son niños todavía, los hago creer que son adultos. Y yo les tengo una noticia, busquen toda la literatura que tiene que ver con psiquiatría y psicología, que tiene que ver con esto. Un adolescente es un niño en transición. Comen, sudan y apestan como los adultos, pero son unos niños en la mente.
Entonces usted ve este montaje que va dirigido con la idea de poder usar los niños. ¿Por qué? Porque el caso de Lawrence versus Texas dice que en la intimidad de su alcoba, dos personas adultas pudieran ¿qué? Practicar lo que ellos quieran, y el Estado no tiene poder de meterse en esa intimidad. Eso es el liberalismo sin controles. Desde Lawrence versus Texas, las relaciones sexuales entre adultos que consienten impide y hace sospechosa cualquier intervención del gobierno. Esta discusión deja fuera el uso de menores, de los incapaces y de los enfermos mentales. Ahora, la relación sexual hoy en día, escuche bien, goza de protección del debido proceso de ley. En ese caso de Lawrence se recurrió a la moral del Tribunal Internacional, porque en Estados Unidos la moral es base de la ley. Y desde ese caso el Tribunal Supremo dijo, mira, la moral no es base para la ley. Porque la moral está atada a conceptos de ¿qué? De religión y de fe. Y como ahora todo lo que huela a fe lo hay que sacarlo del dominio público. En Puerto Rico hay una separación de iglesia y Estado. Pero en la Constitución de Puerto Rico dice el preámbulo bien claro que Puerto Rico se organiza de una manera democrática poniendo su confianza en Dios Todopoderoso. El documento de Puerto Rico tiene una deidad que hizo los cielos y la tierra. Hay separación de iglesia y Estado, pero no pueden sacar a Dios del Estado. O sea que en Puerto Rico la moral todavía es fundamento del derecho, no importa lo que digan los tribunales. Así que ahí se declara inconstitucional una ley contra la sodomía bajo el argumento de que esa ley se basaba en una ley moral y que la ley no puede tener un fundamento moral. Ahí empezaron los problemas de nosotros bien graves. Pero ahora llegamos al caso de Obergefell. Ese caso se dijo que la historia y la tradición no imponen fronteras en la búsqueda de la verdad. O sea que cuando un tribunal está resolviendo algo ahora, no debe mirar la historia ni la tradición, porque esa historia y esa tradición no le pone frontera, y eso es falso. Tú tienes que mirar lo que es la historia y lo que son los precedentes para saber el impacto que va a tener un pueblo en su futuro. Amén. Así que el Tribunal Supremo en ese caso dice, escuche bien, aquí viene la parte donde se mofan de los valores cristianos, porque dicen que conceder el matrimonio a estas relaciones le da dignidad o igual dignidad a los homosexuales y las lesbianas ante los ojos de la ley. Y yo me detengo. ¿Quién nos da dignidad? Yo creo que ustedes sepan que la lesbiana y el homosexual tienen dignidad. No porque los ojos de la ley se la da, no porque el Estado se la da, sino porque están hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo quiero que usted sepa eso. Que tengan esa práctica es otro problema, pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Lo repito, un homosexual y una lesbiana tienen dignidad porque son criaturas de Dios, que Dios le dio imagen y semejanza. Que tengan un problema de pecado como tú y como yo, que los tenemos también, eso es otra cosa. Pero el Estado no te da dignidad. Así que esa opinión, el juez Kennedy, cuando él dice que la decisión de ellos le da dignidad ante los ojos de la ley, pues eso no es así. Amén. Número 2, la dignidad de vivir conforme a esa voluntad de Dios, como lo explicamos ahorita. Que Dios es el que informa a la humanidad en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Y eso toma fuerza en lo que se llama la ley. La forma que toma esa información es la ley, y eso implica que las normas son las que tienen un fundamento en un juicio moral. Y el juez Kennedy entiende que dejar a los homosexuales, escuche bien, fuera de la institución milenaria del matrimonio es condenarlos a vivir en soledad. Y yo digo, wow, cuando yo voy a las Escrituras, el matrimonio entre un hombre y una mujer extingue la soledad. Pero el hombre en el huerto trabajando estaba como solo. Que quien llena la soledad del ser humano, del hombre, es una mujer, no es otro hombre. Que la idoneidad es una figura única que Dios crea. Que esa idoneidad que Dios crea y capacita a la mujer, de hecho, por eso es que la mujer está alambrada totalmente distinto a un hombre. Hombre y mujer no ven las cosas igual. El hombre se levanta por la mañana y prende una pantalla y dice, voy a hacer 1, 2, 3, 4, esto es lo que el tipo va a hacer. Y si la mujer lo llama por teléfono y le dice, mira, tienes que hacer esto, él le pelea, le dice, pero ¿por qué no me lo dijiste ayer? ¿Por qué no me lo dijiste esta mañana? Porque ya él viene estructurado a hacer una cosa. Pero una mujer se levanta por la mañana y prende, 4 pantallas, esto. Y es el tipo el que llama a la mujer por la noche y le dice, mira, quiero que hagas esto, y ella de momento lo procesa y en la pantalla 4 lo va a hacer. Porque somos totalmente diferentes. Esa visión mayoritaria del tribunal de que
están condenados a vivir en soledad fuera del matrimonio es que aunque tú le des matrimonio, siguen siendo solos. Porque dos machos siguen estando solos. Aunque le pongas un disfraz de matrimonio. Y dos mujeres también. Y no hay manera, por eso es que el ataque ahora es contra los niños, porque no hay manera que tú empates dos machos y uno preña a otro. Y una mujer no puede embarazar a otra tampoco. Por eso es que usted ve esta lucha de meterse en las posiciones de gobierno para coger los nenes y acomodárselos. Que los procreen. No los pueden procrear. Una cosa es tú ir a un pet shop y comprarle un animalito. Y ponerle un collarito y pintarle las uñas y caminarlo para arriba y para abajo. Y otra cosa es tener un hijo. Tener un hijo es un proceso de vida. Son herencia de Jehová, cosa de estima, el fruto del vientre. Miren, el ser humano por naturaleza resiste la intervención de Dios. Y aquí quiero que agarren bien esto. Cuando yo me escondo detrás de toga de juez dentro de un tribunal y trato de articular un pensamiento que impacta a un pueblo, que reta lo que dice el Dios que hizo los cielos y la tierra, yo estoy bajo el destello de la serpiente. Que creo que puedo ser igual a Dios. Esa opinión del Tribunal Supremo tiene un fundamento satánico. Y es que reta el propósito de Dios para la humanidad. Podrá conceder la figura de matrimonio injertando gente ahí que no lo son, que no lo tienen y no podrán tener. Es Dios quien asigna el sexo biológico y cromosómico con su funcionalidad natural. Eso no lo puede cambiar el Tribunal Supremo. Recordemos que en el caso particular de un matrimonio, ¿por qué el matrimonio es único? Porque jurídicamente se le llama un contrato sui generis. Es único en su género. ¿Por qué? Porque en ese contrato yo ato mi sexualidad a mi mujer. Somos una sola carne, es orgánico en el matrimonio. El matrimonio se conecta y empieza a haber un proceso de transformación. La gente va madurando y la gente va cambiando. Cada etapa en la vida trae algo distinto y diferente. Y entran otras madureces en otras etapas de la vida. Por eso es que los abuelos disfrutan tanto los nietos. Porque ya saben los errores que se cometían. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Porque Dios nos está dando una segunda oportunidad en la vida. Dios tiene un plan con tu nieto. Y Dios quiere asegurarse que ese plan con tu nieto se dé y por eso te tiene vivo. Por eso no podemos claudicar los valores en medio de este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que al tú legalizar eso, mira el impacto dominó que esto va a tener. Están hablando de los derechos, los muchos derechos que tienen los matrimonios. Mire, los matrimonios no tienen más derechos que lo que tiene la gente a cortejar. La gente a cortejar tiene más beneficios que los matrimonios. Esa es la verdad. Porque cualifican por un montón de programas que si están casados no cualifican. Que el que tiene hijos y convive con un amante, el ingreso del amante no se le cuenta para la pensión que tiene que pasar. En los divorciados sí. ¿Van viendo? Pero ¿qué derecho es el que están reclamando? Que no tengan. Herencia, si pueden hacer contrato. No es cuestión de derecho, es cuestión de próxima etapa, la niñez. Porque ahora cualifico como matrimonio para adoptar un niño. La inmensa mayoría no pueden procrear por elección propia. Y entonces ahora usted ve todo ese movimiento en los códigos civiles para poner, ahora no se llaman, pues le cambias el lenguaje, dicen material genético. Wow, material genético. Eso suena una caja de zapatos en una zapatería porque tú puedes comprar una caja de zapatos y el material genético se compra. Y se alquila un útero. Alquiler de útero. Y de momento vamos a fabricar niños fríamente para ponérselo en las manos a gente que tiene un experimento social. Estás creando un serio problema porque no hay ninguna conexión. Yo todavía no conozco, escuche bien, un caso de adopción y yo fui juez 20 años. Un caso de adopción donde el adoptado, cuando tiene capacidad, no quiera conocer a sus padres. No conozco uno. Porque la naturaleza sigue siendo la naturaleza. ¿Y qué problema está causando esto? Bueno, que ahora vienen a enfocarse contra la niñez. Porque como ya Lawrence versus Texas le legalizó las conductas y ahora tenemos el modelo de matrimonio genérico que conecta orientaciones, ¿qué impacto vamos a tener? Bueno, que ahora vienen, y ya lo dijeron, y ya el gobernador lo dijo, y ya estos grupos lo están diciendo, y ya están metidos en el Departamento de Educación para enseñarle a los nenes a ser igual que ellos. Porque parte del movimiento es saco a los adultos de en medio y les agarro a tus hijos.
Y yo les tengo noticia. El caso de Lawrence versus Texas dice bien claro que los menores no entran en estas prácticas. Y si los menores no entran en esas prácticas, por más derecho que tú tengas, no me los puedes reclutar. Y perspectiva de género son 3 cosas, y tome esta nota rapidito. Ya yo le expliqué que es biología y género. Biología y conducta. Y que tú puedes escoger lo que te dé la gana. Es un movimiento ideológico. Número 2, es una herramienta educativa. En el Departamento de Educación te dicen que eso ahora es una herramienta educativa. Y esa herramienta educativa que se va a enfocar de una manera transversal, se va a utilizar para clarificar sexualmente a un niño. Como herramienta educativa van a agarrar a los niños en todas las clases, le van a dar diversos modelos, para identificar en el punto número 1, identifican qué mensaje tiene el niño internalizado, qué cree el niño. En la etapa 1, ¿qué cree este niño? Y le preguntan, mira que, por ejemplo, agarran una nena pentecostal promedio o evangélica promedio y le dicen, ¿qué tú crees de las relaciones sexuales? Y ella diga, yo creo en la abstinencia. ¿Por qué tú crees en la abstinencia? Bueno, porque yo creo que debo esperar el matrimonio. Creo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Creo que eso es una manera de honrar a Dios. Y me guardo hasta el matrimonio. Ya le puede contestar eso. ¿Dónde tú aprendiste eso? Vamos al paso número 2. Examen crítico de las creencias y actitudes de ese niño. ¿Dónde tú aprendiste eso? En mi casa y en la iglesia. Ah, ahora viene el bullying intelectual. Lo que pasa es que tú eres una aleluya panderetera fundamentalista religiosa. Después que viene esa crítica contra esa niña o ese niño, pasan al paso 3, que es la reflexión personal con nueva información. Te estás perdiendo lo mejor de la vida. Tú no conoces. ¿Se acuerdan? El día que esto, serás como Dios. En ese punto 3 le inyectan al niño una información que él no tiene y puede manejar. Entonces ahí lo llevan al punto número 4, que es reafirmar o cambiar sus creencias. De la abstinencia puedo tener una opción. A una nena de 10 años, ¿tienes novio? Mire, los 10 años no es para tener novio. Ni los 12 ni los 14 tampoco. Y después que yo le reafirmo un cambio de creencias, lo llevo a una toma de conciencia sobre conducta sexual. Eso se parece a Génesis 3. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y te llevo del pensamiento donde tú puedes ser igual a Dios. Cuando a Eva le inyectaron eso en la cabeza, vio la fruta diferente. Solo dice Génesis 3, que vio, codició, tomó, comió, cocinó y le dio al marido y se lo llevó enredado también. Es la misma progresión. Entonces, ¿qué sucede? Que todo lo que dicen los estudios es que un menor de edad no tiene, el Colegio Americano de Pediatría te dice que los adolescentes experimentan confusión en muchas áreas de su mente, incluyendo la orientación sexual, la identidad de género, y estos son particularmente vulnerables a la influencia de su medio ambiente. Muchos niños y adolescentes están en una lucha de identificar su sexualidad y pueden sentirse hasta atraídos por gente del mismo sexo, pero eso no significa que ese pensamiento esté formado. ¿Y qué lo ayuda a formarse? Su entorno, su hogar, su familia, su iglesia, su comunidad. Pero ahora le están diciendo en la escuela pública, un momentito, puedes hacer esto. Entonces yo quiero detenerme aquí. Voy a darle un ejemplo, miren. Yo sé que estoy en un sitio que todo el mundo aquí es santo, pero muchas de las cosas que nosotros aprendimos de sexualidad las aprendimos en la calle. Todo el mundo tenía un pana o un tío que tenía una revista. Nadie testifique, pero eso era así. Entonces, siempre había alguien en el grupo que era el gurú del sexo, que era el tipo que te decía, no, y esto es así, y esto es así, y todo el mundo en la cancha con la bola así. Ah, tú sabes que mucho sabe este hombre. Escuche bien, eso es una cosa, pero una muy distinta es que tú entras a un salón de clase y te sientes y que el gurú sea tu maestro. Y que la información que te dé te impacte la mente y el corazón. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de una clase que cogieron en 8º grado o en 7º grado o en 4º grado porque el maestro o maestra te impactó con esa enseñanza? Así que lo que están tratando de hacer es incluir niños en este tipo de enseñanza a través de la educación. Entonces, como el Departamento de Educación no llega a todo el mundo, pues hay gente que tiene sus hijos en colegio.
Y ahora están metiéndole mano a los colegios, porque están tratando de que los colegios metan en su currículo perspectiva de género. Y dijeron, espérate, que los que no están en escuela pública y los que no están en colegio están en homeschooling. Y presentaron un proyecto de ley para meterle mano al homeschooling. Es el proyecto del Senado 793. Y ese proyecto tiene una figura peligrosísima en el mismo. Escuche bien. Ese proyecto dice que los padres tienen que registrarse y no hay problema con que se registren. Ese proyecto dice que hay que darle al niño una educación adecuada que lo ayude a tomar una decisión para vivir de una manera distinta cuando sea adulto. Ese proyecto lo que va dirigido es obligar a los padres que hacen homeschooling al nene, enseñarlo a la posibilidad de ser nena y a la nena en la posibilidad de ser nene. O sea que no solamente le meten mano a la escuela pública, le meten mano a los colegios privados y le están metiendo mano al homeschooling. Y alguien dijo, espérate, se te olvida algo. Y le dijeron, ¿qué te olvida? Las iglesias escuelas. Entonces se van al secretario de Justicia que hace una carta para decirle al Consejo de Educación que la ley que permite que las iglesias escuelas operen fue derogada. Y se inventan un nuevo reglamento y dicen escuela, iglesia o iglesia, escuela, ya tú no puedes operar como iglesia, escuela, pero no hay problema, no cierre. Vente por aquí y solicítate esto. Y cuando tú solicites, el pequeño problema que tienes ahora es que tienes que dar perspectiva de género como otra de las opciones aceptadas para tú poder operar. Así que cuando yo estoy mirando lo que está pasando aquí en estos términos, yo digo, mira, es un ataque orquestado, es un ataque completo, es un ataque total para reclutar la niñez. Alguien dice, pero espérate, ¿cómo nos vamos a meter en las escuelas públicas? Usando dos herramientas. Vamos a combatir la violencia doméstica. ¿Cuántos aquí quieren combatir la violencia doméstica? ¿Verdad que sí? Ustedes como pastores, ¿qué causa la violencia doméstica? Cuando tú entrevistas, ustedes no han escuchado una mujer que dice, pastor, él es tremendo marido, pero se da 4 cervezas y se le sale el monstruo. Oh, alcohol es una de las causas. Una segunda causa, uso de droga. Una tercera causa, una tercera persona en la relación. Una cuarta causa, idiotez en el noviazgo. No viste lo que tenías que ver. Oye, gente quiere testificar aquí. Lo que causa la violencia doméstica, escúcheme bien, lo que ellos están diciendo en todas sus teorías, y incluyo la Procuraduría de la Mujer y las agencias del gobierno, es que hay una inigualdad, una inequidad entre hombre y mujer. Y que como el hombre nace hombre y la mujer nace mujer, eso genera una inequidad. Eso es un embuste. La Biblia dice que nos complementamos. De hecho, en estos días un homosexual asesinó a otro. De los del gobierno, ¿ve? Ustedes no han escuchado más de ese caso. Ni van a escuchar eso porque eso lo van a poner debajo de la alfombra. Ahora, si es un macho de verdad el que asesina a una mujer, ese tipo le están dando en la prensa todos los días, hasta que lo meten preso. Pero ese no lo van a tocar. Ahora digo, espérate, vamos a analizar este caso. ¿Cómo es posible que si la inequidad entre un hombre y una mujer, entre dos machos haya eso? Porque en la homosexualidad y en el lesbianismo es un paraíso, no hay eso. Así que la teoría de la inequidad son embustes. Y lo otro es que la mujer está siendo abusada en Puerto Rico. Y la mujer es maltratada. Y yo le digo a ustedes, esos son embustes. Hay unos cuantos abusadores y yo creo que hay que meterlos presos. Pero la inmensa mayoría de las familias se tratan bien. La inmensa mayoría de los hombres tratan bien a sus mujeres. En Puerto Rico no hay un discrimen contra las mujeres, eso no es cierto. El Tribunal Supremo lo preside una mujer. La Oficina de Fiscales Independientes lo preside una mujer. La Oficina de Ética Gubernamental la preside una mujer. Hay mujeres alcaldesas en esta tierra, ha habido hasta gobernadoras en esta tierra. Y en la mayoría de las casas de ustedes mandan las mujeres también. Miren, los testimonios para después. Hay que hacer una vigilia en el ministerio. Miren, hermanos, se están graduando más mujeres que hombres. Decía el secretario de Educación, lo que pasa es que hay más mujeres que hombres. Y yo le digo, ¿is that so? Entonces, si es una cuestión poblacional demográfica el que se gradúan más mujeres que hombres,
usando tu teoría como cierta, dime por qué hay más hombres presos que mujeres. ¿Por qué hay más deambulantes hombres que mujeres? ¿Por qué hay más presos varones que mujeres, les dije, y más enfermos mentales en instituciones hombres que mujeres? Es más el maltrato contra el hombre. Nadie dice amén, pero eso es lo que hay. En otras naciones hay un abuso gráfico contra la mujer. Pero meterme yo dentro del departamento de educación para enseñar a los nenes a ser homosexuales y las nenas lesbianas para combatir la violencia doméstica es un mal. Son embustes y ellos lo saben. Pero ellos dicen, no, es que hay una segunda causa para meternos en el departamento para homosexualizar la niñez y hacerla en esas prácticas. ¿Y cuál es? El maltrato de menores. Digo, vamos a meterle mano a esto. ¿Qué es el maltrato de menores? En Puerto Rico los padres tienen estos deberes básicos y usted los puede anotar. El Código Civil dice en su sección 601 que los padres tienen el deber de tener sus hijos con usted. Hay que supervisarlo, hay que estar ahí. Por eso tener hijos no es comprarle un guacamayo en un pet shop. Número 2, hay que alimentarlo, hay que meterle comida. Y las que parieron se levantaban cada 2 horas y estaban en eso y es un proceso. Número 3, velar por su salud. Hay que velar por su salud, llevarlo a la cita, llevarlo a los médicos, llevarlo al pediatra. Educarlos. Hay que educar a los niños. Y la educación que da el Departamento de Educación es de matemática, de ciencia, de todas esas herramientas que ustedes conocían. Le daban la clase de salud, le enseñaban el cuerpo humano, los huesos que tiene el cuerpo, los músculos. Cuando te daban el quiz del sistema neurocentral, que yo era diabólico. Y le pasaban después a cierta edad la película del parto. Y hasta ahí llegábamos. Pero hoy en día le están diciendo qué tienen y cómo usarlo. Y todas las posibilidades que tienen para usarlo. Y eso es una frontera que el Estado no debe cruzar. Educarlos. Lo otro es representar al niño en lo que es beneficioso para ellos. ¿En qué lo beneficia? Por eso es que un niño no puede ir a un banco a abrir una cuenta. Papá y mamá tienen que ir con él. Un nene no puede ir a un banco ahí, no, papá tiene que firmarlo, la mamá. Lo representen aquello que es beneficioso para él. Y la sexta, aunque usted no lo crea, dice el inciso 2 de esa sección, corregirlos y castigarlos de una manera moderada y razonable. Si yo como padre no hago eso, soy negligente. Ahora bien, maltrato bajo la ley es que yo incurro en un acto intencional que va dirigido a causarle daño a ese menor. Y entre las cosas que dice la ley está el abuso sexual, que es incurrir en conducta sexual en presencia de un menor, o utilizar a ese menor, exponerlo a un material lascivo, agresión sexual, actos lascivos, pornografía infantil, proposición obscena, conducta obscena es cualquier actividad física del cuerpo humano, bien sea llevada a cabo solo o con otras personas, que incluye cantar, bailar, actuar, simular, hacer pantomima, la cual considerada en la totalidad de su promedio y según los patrones comunitarios apela al interés lascivo. Todo material que yo le presento a un menor de edad que va dirigido a despertar el interés lascivo es un acto criminal. Y eso yo estar enseñándolo en estampa como del libro Quiero Saber que tiene el Departamento de Educación. Nuestra sexualidad, que lo siguieron repartiendo y lo siguen repartiendo, y después de esto hicieron una reunión en el departamento, están envalentonados, van a tratar de destruir la niñez. Yo les tengo noticias. Mostrarle material de interacción sexual a un menor es un acto criminal. Y que los padres tienen el deber de confrontar eso. Y los maestros que tengan dignidad no le presentan ese material a los niños. ¿Y qué debe hacer un maestro del Departamento de Educación cuando le quieran imponer el libro Nuestra Sexualidad para enseñárselo a los niños? Llamar a los padres y decir, mire, este es el material que quieren que le dé a tu nene. Toma, demanda tú y yo soy testigo. Y así el maestro se sale de la línea de fuego. Y yo soy de los que creo que con 1 o 2 funcionarios del departamento que metamos a la cárcel, todos los demás se alinean. Daño mental y emocional es menoscabar la capacidad intelectual y emocional de un niño. El maltrato incluye todo acto o omisión que incurre la persona responsable, incluyendo abuso sexual, conducta obscena. Todas esas láminas que ustedes ven, que hemos mostrado por televisión de ese libro Nuestra Sexualidad expuesta a menores de edad, es un acto criminal.
porque va dirigido a despertar el interés lascivo. Y hay que tener cuidado con eso. Pero es que los niños saben ya hoy en día más que los adultos. Sí, pero el Estado no se lo debe enseñar. Es función de los padres los que tienen que hacer eso. Así que cuando yo miro esto, yo digo, ven acá, ¿cuáles son las causas del maltrato? No es enseñar al nene a ser lesbiana y a ser homosexual lo que previene el maltrato. La excusa está ahí para tratar de meterse. El pequeño problema que tenemos ahora es que esta generación tiene que asumir postura. Yo le estoy haciendo un planteamiento al pueblo de Puerto Rico en este día, que si hay que hablar de valores en el dominio público, ha llegado la hora de meter la Biblia en el sistema de instrucción y de enseñanza de la niñez en Puerto Rico. Nos tienen que dar tiempo igual. Les tenemos que enseñar que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Les tenemos que enseñar que todo tiene su tiempo, que todo tiene su hora bajo el cielo. Y como la palabra es palabra, la palabra entra a lo más profundo del alma y del corazón. Se idearon otra cosa, agarraron al departamento de la familia y se inventaron un plan nacional para prevenir el maltrato de menores. Que es bueno el plan, pero en la ensalada metieron las comunidades de fe y base comunitaria y las iglesias. Y quieren empezar a intimidar a las iglesias con esto. Y yo les he probado por las escrituras que la visión de Dios manifestada en Cristo Jesús es la sexualidad que nosotros discutimos. Que nosotros, la iglesia, vive bajo la autoridad de las escrituras, no bajo las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Que no importa lo que diga el gobierno de esta tierra, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Que el discurso de la iglesia a favor de todas estas comunidades es que Dios les ama y Dios les quiere bendecir. Que es posible salir de esa atadura y es posible salir de esa tiniebla. Pero que la niñez no se la vamos a entregar. Que las opiniones del Tribunal Supremo benefician a los adultos en cuanto a las decisiones que ellos quieran tomar, pero eso no incluye la niñez. Que todavía es deber de los padres, lo que dice Proverbios 22, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que cuando el niño crezca, tome sus decisiones, yo sé que la palabra de Dios lo va a alcanzar. Ahora, ¿qué pasa con que se haya legalizado para ciertas personas este tipo de herramienta como lo es el matrimonio? Bueno, yo quiero decir lo siguiente antes de contestarle esa pregunta. Hay mucho material sobre la madurez de un niño y de un adolescente. Y que un niño y un adolescente ven los peligros distintos a como lo ve un adulto. Como manejan su ansiedad es totalmente distinto a como lo maneja un adulto. Tú agarras a un adolescente de 16 años, o de 15 años o de 14, y le das un Ferrari de carrera aquí en Camoy, y tú le dices, mira varón, trata de llegar lo más rápido que tú puedas a Mayagüez. ¿Hasta dónde usted cree que él llega? Porque no puede, no va a discernir la peligrosidad. Algunos adultos tampoco. Pero ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué usted hace si viene ahora estas personas y te dicen, mira, cásame? Hay ministros que le ha dado miedo. Hay ministros que están entregando su credencial para casar. Usted no haga eso. ¿Por qué? Porque usted lo que tiene es una autorización del registro demográfico donde usted representa como un notario. Usted da fe de que ocurrió un evento frente a usted, pero usted decide a quién usted casa. Usted no casa a todo el mundo. Es más, hay yugos desiguales hasta dentro de la iglesia. Sí, porque hay muchachas que son un peligro para el chamaquito. El chamaquito va bien y pinta bien y esta muchacha está fundida. Muchacho, ¿cómo tú vas a casar con esta loca? Que es tan enferma mental como la mamá que la parió. Así las hay, no se ofendan que las hay. Y una nena buena, una siervita de Dios que va echando para adelante y se enamora del pulgoso. Aunque esté en la iglesia. Y tú sabes que es un bandido y está en la iglesia. No lo case. ¿Quién es el filtro? El pastor. Pero ¿qué usted va a hacer? Lo que nosotros hicimos en Caimito. Mire, yo tengo aquí un modelo del reglamento de la iglesia, se lo voy a dejar al ministerio, donde nosotros ponemos una definición de matrimonio y cómo lo celebramos. Porque los tribunales han dicho bien claro, escuche bien,
que el contrato entre las feligreses y la institución es su reglamento. Y nosotros decimos en Caimito que el plan de Dios para la sexualidad humana es que sea expresada solo en una relación monógama de toda una vida entre un hombre y una mujer, conforme a su sexo biológico y cromosómico de nacimiento. Me fui a los cromosomas. Que venga el juez Kennedy a tratar de cambiar esto. ¿Qué significa eso? Que puede venir Bruce Jenner diciéndome ahora que es Kylie Jenner y me trae a otro macho como él para que yo lo case. Y me va a traer un certificado, porque aquí se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes donde dice que tú te puedes cambiar tu sexo de nacimiento. Y si tú sigues un procedimiento específico, tú te cambias tu sexo. Y tú vas ahora donde un pastor con un documento que dice que ahora, por ejemplo, el varón que era varón, ahora es mujer. Y va con otro macho y le dice, pastor, ya yo soy mujer y este es mi marido. Y tú jurídicamente de frente tienes una mujer, porque lo dice el certificado que expide el Estado, y se quieren casar. Ah, olvídate que vengan de afuera. Imagínate que es uno de tu iglesia que descubrió la oscuridad otra vez. Y ya lo tienes adentro. Y es miembro de tu iglesia. Si no tienes esto, la regla de esta casa es, ¿cómo tú naciste? Biológica y cromosómicamente. Olvídate de lo que tú te cambiaste, que siempre ha sido. Pues entonces, yo no te caso. Y como tú tienes que cumplir con los requisitos del reglamento de esta casa, pues te vas al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que el juez Kennedy te case. Pero aquí tú no te casas. Porque la regla de lo que es un matrimonio, bíblicamente lo establece la comunidad de fe y no los tribunales. ¿Usted qué tiene que hacer? Enmiende su constitución y su reglamento. Y usted enmienda eso. No solamente eso. Usted tiene que revisar lo que usted hace en su iglesia. Yo empecé a pastorear en Caimito y yo cancelé todo tipo de actividad económica en la iglesia. Escúcheme bien. Usted va a Caimito y usted no le van a vender un relleno, ni un pastelillo, ni una yunta de pasteles en la iglesia. Usted coma en su casa, en la iglesia no. Porque si yo me pongo a venderle algo allí, tengo que retenderle IBU. Y ahora es el 11, ¿sabe? No se rentan las facilidades de la iglesia. Y nadie me puede reclamar nada. Por los que tienen un negocio montado, abran los ojos. Es más, les voy a lanzar esta. ¿Cuántos han estudiado el tabernáculo aquí? Tabernáculo de Israel. ¿Se acuerdan de eso? Aquí hay expertos en el tabernáculo. Cualquier experto aquí me puede decir dónde estaba la cafetería en el tabernáculo. ¿Ustedes la encontraron? ¿La que no la hay? Oiga, siga leyendo. El templo que se concibió David, que hizo todos los planos, dejó las órdenes de compra y las emisiones de bono que tenían chavos, no estaban quebradas aquellas. Y Dios le dice, tú no lo vas a construir, lo construye el que viene detrás de ti. Le llaman templo de Salomón. ¿Dónde ese templo tenía una cafetería? Ah, pero llegamos nosotros y montamos un kiosco. Pues si usted tiene un kiosco montado, puede venir de afuera a usar el kiosco. Porque una cosa es ser iglesia y otra cosa es ser congregación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Congregación puede ser cualquier cosa. Entonces, la iglesia reglamenta, pone en sus reglamentos las reglas de juego adecuadas. Si usted tiene empleados, usted hace un reglamento de empleados. La iglesia debe tener una declaración de fe bien clara que describa lo que es el matrimonio y la sexualidad dentro de la fe que profesan. Los requisitos de la organización para el ministerio. Los empleados en su contrato y en sus reglamentos deben tener claro lo que son. Me gusta un caso que ocurrió en Puerto Rico de la Universidad Católica. La Universidad Católica de Ponce tenía unos profesores y dos de estas profesoras se divorciaron y no había problema mientras estuvieran divorciadas. Pero cuando se recasaron, la universidad dijo, aquí no puedes trabajar. Y ya fueron a los tribunales, discrimen, esto es un abuso, esto es una barbaridad. Los tribunales dijeron, déjame ver el reglamento de la universidad. Mira, esta es la Universidad Católica y dice que tú tienes que cumplir con los requisitos de catolicidad. Y entre los requisitos de catolicidad es que uno de sus profesores tiene que cumplir con esto y entre ellos está el recasamiento. Así que por la puerta que dice exit, por ahí te fuiste y por ahí te vas.
Porque está en el contrato, es bien sencillo. Los requisitos de catolicidad, dice el Tribunal Supremo, los determina la institución, no los empleados. Y ustedes tienen que empezar ahora a revisar todos los reglamentos de sus instituciones paraeclesiásticas. En cuanto a los voluntarios, tiene que haber un reglamento, cómo yo lo recluto y cómo yo lo termino. Y eso protege a todo el mundo a operar y todo aquel que viole estas creencias, pues usted puede tomar la decisión que tiene que tomar. Pongan una declaración a favor de la santidad de la vida. Confronten el aborto. Pongan en eso el uso de facilidades, el control, la política escrita, la vestimenta, el uso o no uso de sustancias. ¿Cuál es la vestimenta adecuada? Pónganlo ahora. Porque ahí voy yo ahora, vestido de mujer, a donde tú estás. ¿Usted quiere ser travesti? Fuera de la iglesia. Te amamos, te ministramos, pero te viste como es. Y puedes llegar al visorio con culto, al primero que fuiste, y te ministramos. Pero venir así a provocar. La iglesia no tiene que poner un letrero afuera que diga, nos reservamos el derecho de admisión. Pero la disciplina y el orden en la casa lo corre la institución y no los tribunales. Para que usted lo entienda más claro. ¿Es legal beber alcohol en Puerto Rico en mayores de 18 años, sí o no? Pues ninguno de ellos puede venir a la iglesia a decir, sírvame un trago. ¿Verdad que no? Pues no importa la conducta que se legalice, la iglesia mantiene todavía su postura. Y le hago un recuento histórico sencillito. En 1933 se legalizó el alcohol. Y nosotros seguimos predicando contra el alcohol. Y amando al borracho. Se legalizó el uso del tabaco. Mucha gente fuma y nosotros amamos al fumador. Y la gente ni bebe ni fuma en las iglesias. Y ahora se está legalizando esta conducta y nosotros amamos a las personas que practican esta conducta, pero confrontamos su pecado. De la misma manera que tú no tienes gente besuqueándose en el rebaño así de novios y eso, como los gallos pelea, cada uno en su rejo, tú para allá y tú para acá. Pues de la misma manera, lo que son el orden de los cultos. La iglesia no debe tener miedo, la iglesia no debe estar aprensiva a las cosas que puedan estar ocurriendo en medio de este tiempo. Los requisitos de las membresías para las juntas de los organismos paraeclesiásticos, todo debe estar por escrito. Le dije el código de conducta y de vestimenta. El uso de los baños conforme a su sexo biológico y cromosómico. Si tienes un colegio cristiano, el proceso de admisión del estudiante, un documento informativo, una solicitud que coja toda la información, hazle una entrevista para ver bien quién tú estás recibiendo y quién no, notifícale la admisión y ponle en ese reglamento que aquí hay que aleluyar, tú vas para la capilla. Tú matriculas al nene tuyo en la escuela y vas a agarrar Biblia por ojo, boca, nariz, culto, ministración, lo vamos a ungir. Todo eso tiene que estar escrito. Y si no, te lo llevas a otra institución. ¿Por qué? Porque los tribunales han dicho que el contrato entre la persona que recibe el servicio y la institución está plasmado en sus contratos. Pero ¿qué problema tenemos? Que hay pastores listos, que saben mucho y no se dejan asesorar. Y el que no se deja asesorar se queda bruto. Y después dice, el diablo, no fue el diablo, fuiste tú por bruto. Amén. Así que yo me voy a detener aquí en esta parte para abrirme a preguntas y respuestas. Esto es una panorámica general. Esto sigue teniendo más. Le voy a dar un site de internet. Busque Cruzada Evangélica PR. cruzadaevangelicapr.com. cruzadaevangelicapr.com. Usted va a entrar ahí y usted va a ver, busque la parte que dice perspectiva de género y va a tener 4 horas y media de exposición sobre perspectiva de género. La primera conferencia la tuvo el doctor Misraín Esquilín García, explicando género con toda una trayectoria histórica. La segunda conferencia la tuvo la hermana Claribel Maldonado y expone el impacto en la economía y en la sociedad de este movimiento de género. La tercera conferencia la tuvo la hermana Tamoa Vivas, hablando del impacto de esto en la educación y exponiendo crudamente el material que está usando el departamento para depredar los niños en Puerto Rico. Y tiene una parte de preguntas y respuestas donde el doctor César Vázquez y este servidor le estuvimos contestando preguntas y respuestas en aquel lugar. En adición a eso, usted tiene los documentos en lo que llaman PDF para que usted los pueda bajar. O sea que usted tiene ahí toda una información que los asoma al tema, porque lo que hemos hecho en esta noche es despertarle el entendimiento. Miren, esto es lo que está pasando, nadie se ponga aprensivo y esta es la manera sencilla de corregir. Que debemos seguir cazando gente porque nosotros es una oportunidad para ministrar. Que usted mete un buen sermón sobre el matrimonio ahí, da una buena ceremonia, hay gente que hasta se convierte que usted no va a entregar, que vengan a quitárnoslas.
Usted no va a cerrar su colegio. Vamos a seguir dando la batalla en los tribunales. Hasta que caiga nieve en el infierno. Nosotros vamos a seguir defendiendo la niñez de esta tierra. Que sigan preparándose. Hagan que sus niños y sus jóvenes estudien y se capaciten y se preparen. Yo quiero ver 4 pentecostales en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Necesitamos tener gobernantes que tengan temor de Dios. Esa época de que estudiar no era para la gente de la iglesia, esa época pasó. Y si alguien tiene duda, la Biblia sostiene que gente aleluya puede gobernar. Que cuando Faraón tuvo un sueño de espigas y de vacas, los vagoreros y los magos decían, yo no sé ese resultado de ese sueño, esa interpretación, no la tenemos. Y el bartender del rey, el que le servía los tragos, dice, ay Dios mío, si yo me acuerdo de un aleluya que me ministró cuando yo estaba preso. Y buscaron a ese aleluya panderetero, se lo llevan a Faraón. Y el hombre dice, no, no, yo no soy experto, es que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, ese. Y le contó el sueño. Y le contó lo de las vacas y las espigas. Y le dice, no, no, tu sueño es uno. Y es firme. Yo quiero que tú sepas que mientras tú dormías, el Dios que hizo los cielos y la tierra te puso en el corazón, en la caja del pecho. Escucha bien. El plan económico para Egipto en los próximos 14 años, y le metió una cátedra de economía A, B, C, D, y vas a hacer esto, y vas a hacer esto, y vas a hacer esto, y para que el pueblo no pase hambre, tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y la quijada de Faraón en el piso, y Faraón dice, ¿quién mejor que este aleluya fundamentalista religioso para que gobierne mi tierra? Y solo yo seré más grande que tú, le dice. Qué sabio ese Faraón, porque Faraón sabe que si pone uno de su partido, se lo roba todo. Y usted sale de esta noche de este lugar, escuche bien, convencido de que Dios sigue en su trono. Usted sabe, sale convencido de este lugar, que la misión de la iglesia sigue siendo la proclamación del Evangelio de Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Usted sale de este lugar convencido que cualquier pecador, incluyendo los mujeriegos, los homosexuales, las lesbianas, los pervertidos, los que practiquen, los pillos, los borrachones, Dios los ama y los quiere bendecir, pero tienen que confesar su pecado y apartarse de esa conducta. Usted sale de este lugar convencido en esta noche que vamos a luchar por la niñez de esta tierra. Que no vamos a dejar que el gobierno saque a los padres para meterse ellos a dar sus valores. Y usted sale convencido de este lugar que vamos a meter la palabra de Dios en el dominio público. Querían hablar de valores, vamos a hablar de valores. Querían hablar de sexualidad, vamos a hablar de la sexualidad que contiene la palabra de Dios. Y al que no le guste que se convierta, porque esto es cuestión de vida o muerte. Cierro aquí. ¿Alguna pregunta, pastora? La primera pregunta dice, ¿puede ir una disposición del Tribunal Supremo de Estados Unidos por encima de la Constitución? Lo que pasa es que el Tribunal Supremo es el intérprete de la Constitución. La entidad que la interpreta la Constitución es ese tribunal. Y las decisiones de ese tribunal son inapelables. ¿Puede ir una orden ejecutiva por encima de nuestra Constitución? No, una orden ejecutiva no puede chocar contra la Constitución o ir por encima de la Constitución. No puede. ¿Requerirá nuestra Constitución ser enmendada para dar paso a esta atrocidad? Lo que pasa es que aunque enmiende la Constitución, ya el Tribunal Supremo dijo, lo que yo les dije, la palabra juristocracia, ¿se acuerdan? Que no importa lo que diga el pueblo, ellos resolvieron eso. Así que ignoraron 30 constituciones de 30 estados. ¿Qué de la opinión de las Naciones Unidas respecto de la perspectiva de género y su influencia en la legislatura en Puerto Rico? La Declaración de Derechos de las Naciones Unidas no habla nada de perspectiva de género. Yo quiero que ustedes sepan que fue en Beijing, una conferencia que hubo en Beijing en el año 2005, la que trajo todo este lenguaje de perspectiva de género a las diversas naciones. Siendo que el pantalón es permitido en nuestra sociedad y hasta en el cristianismo, ¿cuál sería el argumento si un hombre quiere usar una falda o vestido? Bueno, eso es una cuestión de lo que la persona quiere usar, pero yo les dije a ustedes que ustedes pueden poner en sus congregaciones lo que es la vestimenta. Usted quiere disfrutar una falda, váyase a Escocia y váyase con los escoceses allá y no hay problema con eso. Se retrata y todo ese tipo de cosas, pero eso...
¿Podría ser posible que nos brindara una guía para realizar un reglamento que nos cubra en varios de los aspectos legales? Hay un site, si usted me escribe a Cruzada Evangélica, yo le puedo dar una idea, ¿verdad? Hay varios documentos ya establecidos. ADF, usted entra a un site que se llama ADF, Alliance Defend, Fund. antes era Fund, eso tiene ADF, y ahí ellos tienen hasta reglamentos modelos sobre este tipo de situación, pero lo que tienen que hacer es enmendar. Yo le voy a dejar al ministerio la definición de matrimonio. Ustedes lo copian y el que lo quiera, o entre a la página de Cruzada Evangélica, lo va a tener ahí también y lo puede bajar. Acuérdense que es que usted ponga que el matrimonio es conforme al sexo biológico y cromosómico de nacimiento entre un hombre y una mujer. Y ya con usted eso, usted cierra toda puerta porque no pueden cambiar los cromosomas. ¿Qué preparación necesita un pastor para realizar o no casar a personas de igual sexo? Bueno, lo que necesita es la ordenación de su iglesia local. Una iglesia real que lo ordenó como ministro, el registro demográfico le dice cuáles son los requisitos para casar, que es la carta de la iglesia, el certificado de incorporación original, le piden unos documentos, pagar un dinero y con eso le dan una autorización. Ahora, la capacidad para poder casar gente o no, pues yo espero que esa iglesia sepa escoger un pastor. Exacto. Eso no lo dice el reglamento. Claro. ¿Cómo debemos proceder si llegan homosexuales a tratar de dañar jóvenes a la iglesia? Bueno, si es tratar de dañar jóvenes, tienen un problema. Uno los recibe, uno los ama y uno les ministra. Y uno está pendiente, pero si vienen a dañar gente, lo mismo que ocurre con otros que no son homosexuales y que quieren dañar gente. Los abusadores, uno los manda a abrir obra en el presidio. Yo creo eso. ¿Puede el Tribunal Supremo obligarme a casar estos grupos, aunque lo tenga en el reglamento? No puede, porque el mismo tribunal en su opinión ha dicho que las comunidades de fe pueden seguir con su predicación y con su proclamación y que, de hecho, hay otras decisiones del Tribunal Supremo, ¿verdad? No, porque no mencioné todo esto, pero el homeschooling está defendido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en decisiones previas. Si el gobierno de Puerto Rico cree que se va a meter a homosexualizar los niños invadiendo el homeschooling, pues usted puede demandar al gobierno de Puerto Rico en la calle Chaldón. Es bien sencillo. Y tenemos la Asociación de Juristas Cristianos, hay abogados cristianos que están trabajando en esto. Así que no va a ser tan sencillo. O sea, los mismos tribunales tienen unos mecanismos en otras opiniones que defienden la libertad de religión. Quiero que sepa que hay estados en Estados Unidos que ya están retando al Tribunal Supremo diciendo, nosotros aquí no vamos a aprobar esto. Ahora viene un problema grande dentro de los Estados Unidos y hay que orar para que haya paz en la nación. ¿Cuál debe ser la estrategia para enfrentar la educación de género en la escuela? Hay que ir a donde los maestros para usted objetar el material que ellos están tratando de presentar a los niños. Entra a internet, Maestros con Propósito, le da todo el protocolo ahí de cómo confrontar. Habla a los maestros y usted le diga, enséñame lo que déjame ver lo que tú le vas a enseñar a mis niños. Y tú puedes demandar a ese maestro y al director escolar y al Departamento de Educación si hay un material que va dirigido a despertar el interés lascivo de un menor. Así que con uno o dos, acuérdense, con uno o dos que demandemos, todos los demás se alinean. Muy bien. ¿Soy demandable si no estoy de acuerdo en casar a cualquier tipo de pareja? No eres demandable porque el filtro de quién casa y quién no es el pastor. ¿Cuántos de ustedes que son pastores se han negado a casar a alguien? Aquí yo no te caso y la gente se te fuga y va para donde otro y te los casan por allá. Pero tú no los casas porque tú decides a quién tú casas. Tenemos nuestro propio reglamento de la iglesia escuela, pero sabe que la iglesia escuela es una extensión de nuestra fe. Al tener una extensión de nuestra fe, pues entonces no se considera, no se trabaja como trabaja el Consejo de Educación. ¿Podríamos escribir en el reglamento lo mismo que tenemos en la iglesia en términos de lo biológico y cromosómico? Gracias. Sí. Cromosómico. Claro. Okay. Porque el contrato, o sea, si tú tienes una escuela, tú pones los requisitos de ser miembro de esa escuela y la manera en que viene vestido a la escuela, porque acuérdense en que eso ayuda a los niños a formar carácter. Mire, en la escuela pública le dicen que los zapatos son negros, mándelo con zapatos negros. Pero son los papás los primeros que lo mandan en tenis. ¿Y qué lo enseña? A retar las reglas desde chiquito. Y después cuando lo boten del trabajo, dale comida tú. Bien.
Gracias. Vamos un fuerte aplauso a nuestro hermano, nuestro recurso de esta noche, el hermano Jorge Lucas Escribano.